Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy algo nervioso porque hemos cambiado la situación del estudio. Entonces a lo mejor la gente escucha un pelín de eco, pero creo que lo hemos solucionado muy bien, ¿vale? Simplemente por situar a la gente. Los calores y la falta de aire acondicionado nos han obligado a exiliarnos hacia otra sala, pero... Bueno, no, pero yo creo que lo hemos solucionado bien, así que simplemente por decirle a la gente y que lo sepa. Y es que estamos encarando ya final de temporada, estamos hablando de eso, del calor, ya llegamos a verano, y está siendo una tercera temporada muy chula, muy intensa y muy bonita. Y creo que parte de eso, que sea tan bonita, es que estamos reclutando gente. Como eso es lo que te iba a decir, y además muy diversa, porque en esta tercera temporada, bueno, pues Memoria Sur se ha abierto a personas que son además referencia para nosotros y que acudimos a ellos muchas veces por teléfono, pero no han estado con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, y dos de esas incorporaciones fantásticas han sido la de Víctor Heredia, que está hoy con nosotros, y la de Fernando Alonso. Pero sí que es cierto que yo detecto que esta tercera temporada ha funcionado muy bien la voz de una tercera persona que habla desde la experiencia, el conocimiento, el trabajo, la veteranía de su ámbito de trabajo, ¿no? Hemos tenido a Maripepa Lara, hemos tenido a Fanidia Carranza, hemos tenido a Jesús Hinojosa contando todo el tema de la pastora, aquel capítulo especial que hicimos de Semana Santa. Es decir, que yo creo que también está bien pues ir abriendo, bueno, y que decirte de Víctor Heredia y Fernando Alonso, que además comienzan a mediados de julio, ya queda muy poquito, esa sección tan fabulosa que nos encanta en el periódico, que se llama La Sombra de la Historia, y donde en días alternos, bueno, pues cada día uno nos van a contar retazos de la historia de Málaga, que a mí me resulta fascinante. Y que en la cuarta temporada del podcast Memoria Sur, que por supuesto volverá en septiembre, pues iremos también incorporando con los nuevos contenidos. Exactamente, hemos abierto... O sea que como verás, gente, todavía queda mucha Memoria Sur. Totalmente, hemos abierto el abanico a la historia de Málaga, lo hemos hecho con personajes y con invitados como tú estás diciendo, y como el caso de Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Que te hemos presentado. Encantada, y además hay que decir en honor además a los grandes profesionales que son tremendamente generosos, porque siempre, tanto Fernando como Víctor, que verdad que los llamamos para atracarlos, siempre les viene bien, nunca ponen ningún problema, así que... Somos como los cruceros, nos dejamos atracar. Totalmente, pues nada. Ahora vamos a desembarcar en una historia fabulosa, ¿eh? Eso es, sí, porque la historia de hoy vamos a contar cuál es esa historia, la historia de la Hacienda San José. Y que muchos la van a conocer como Los Locos o Donde los Locos. Y creo que, aunque no sea lo políticamente correcto, creo que es muy malagueño siempre darle ese nombre y es reconocible. Tú cuando pasas Los Locos o entras o sales de Málaga. Exactamente, es como el punto de partida. Y enfrente de la Concepción. Son referencias que, bueno, son lo que son. Ya me imagino que irá perdiendo, ¿no? Pues ese nombre o ya, pero bueno, eso ya es cosa de las nuevas generaciones que van teniendo otro conocimiento de la ciudad. Lo que hemos heredado o lo que hemos escuchado de pequeño, pues realmente es algo muy difícil, ¿no? Librarnos de eso. Bueno, es una definición popular del funcionamiento como sanatorio psiquiátrico de esta finca, esta hermosísima finca del entorno de Málaga. Exactamente, porque mucho más allá de ser ese centro de los locos, como se le suele decir en Málaga, estamos hablando de que una de las mejores fincas de recreo que se conservan en la ciudad y que su historia nos va a enlazar con muchas otras que hemos hablado también durante todo este podcast. Bueno, para empezar está justo enfrente de la Concepción, que hemos hablado mucho de la Concepción. Eso también esta temporada hemos tenido a Blanca, Lasso de la Vega, contándonos toda la botánica que tiene su sentido en el jardín. Bueno, pues son casi fincas hermanas, ¿no? Incluso además también vinculadas con la familia de la que vamos a hablar hoy. Efectivamente, por un lado porque, claro, la autovía ahora establece una barrera como muy ancha, ¿no? Pero cuando el límite lo formaba la carretera de Casa Bermeja, evidentemente ambas fincas casi se tocaban, ¿no? Eran mucho más vecinas que ahora. Y después porque realmente, claro, ese parentesco existe, ¿no? Como, aunque durante mucho tiempo pues había firmado aquello de que la finca de la Concepción había sido
sido un regalo, ¿no?, de Manuel Agustín Heredia, que había una confusión porque él tenía una finca en Los Montes, no esta, que se llamaba San José. Esa coincidencia de nombre despistó durante mucho tiempo, pero ya pues el hallazgo de documentación, hay que decir que tenemos trabajos muy buenos de Eva Ramos Frendo, de Manolo Morales, incluso de Manuel Muñoz Martín, que nos han ayudado a conocer mucho mejor la historia de la finca de San José. Y sabemos que la compró Tomás Heredia, Livermore, después de que su hermana Amalia y de que su cuñado Jorge Lorín compraran la de la Concepción. Y ahí ya, como el chalecito de al lado, ¿no? Efectivamente, eran los hermanos y cuñados, pues vivían o tenían su finca de recreo, una junto a la otra, muy similares, aunque cada una con su personalidad, pero bueno, esa vecindad, en este caso, fueron Jorge y Amalia los que fueron pioneros. Tiraron del hermano. Efectivamente, luego fue Tomás el que ya sí construyó, o bueno, se hizo con la propiedad de esta finca. Desde luego es una finca, como tú estás diciendo, que tiene su importancia tanto en la arquitectura como en la jardinería, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Lo hablamos con Blanca Lasso de la Vega en ese momento, en el que la jardinería entre la clase alta de la Málaga del 19 era importante porque era una señal también de poder. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo ese edificio va cambiando. Pero tú decías en ese artículo que dejamos vinculado en la nota del podcast, Víctor, que en su momento, la referencia que tenemos que de ella es a partir del siglo XVIII, y no era conocida como Hacienda San José, sino que era conocida como Hacienda de Nadales. Así es, efectivamente. De hecho, es un nombre comercial. Es un nombre comercial para celebraciones. Se ha utilizado, sí. Efectivamente. Durante un tiempo incluso se utilizó el de Duque de Heredia, que sí, que todos esos nombres son comerciales en lo que afecta a la explotación de la parte monumental, ¿no? Que la Orden de San Juan de Dios, que su el propietario, pues tiene concedido. Pero efectivamente el nombre más antiguo es de Hacienda Nadales, con el que ya está identificado en el siglo XVIII, y después, en ese momento, pues es la compra José Ordóñez. Es un miembro también de una familia destacada de la ciudad, entre el siglo XVIII y XIX, la familia Ordóñez, y ese dueño es José, y él decide rebautizarla como San José. Y de esa manera adopta el nombre, bueno, que es el que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Que bueno, más o menos se ha mantenido, ¿no? Que bueno, su nombre original es ese de Hacienda Nadales, que bueno, sí, como hemos comentado antes, pues se ha recuperado, ¿no? Pues bueno, responde completamente a la realidad histórica de la finca, aunque insisto, ya realmente cuando la compra Tomás Heredia, ya era conocida como San José. Sí. Tenía ese nombre que venía a partir de esos propietarios anteriores. Pero déjame que me detenga un momento, porque lo que es Hacienda Nadales hoy en día, como ese lugar de celebración, ¿es, digamos, colindante completamente con lo que conocemos como la Hacienda San José, o no? ¿O es simplemente una zona similar? Es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el mismo recinto, por así decirlo, ¿no? Para situarnos, la finca de San José, bueno, que comprende, igual que la Concepción, una parte con la finca de recreo, los jardines, y bueno, también las huertas, igual que tenía la Concepción. Claro, una parte, digamos, monumental, y luego una parte agraria, agrícola, ¿no? Donde que destinado a una explotación. Entonces, una vez que la Orden de San Juan de Dios compra esta finca, hace unos 100 años aproximadamente, y ya decide destinarla a uso como sanatorio psiquiátrico, se va a mantener así, va a construir nuevas edificaciones, adaptado ya a este uso, y desde hace unos años se acometió una restauración de la parte monumental, y ya esa parte se segregó, pero a efectos de explotación, de manera que toda la actividad de atención sociosanitaria está en la parte posterior, y esa parte monumental, pues, se está cedida para explotación, para eventos, bodas, celebraciones. Sí, que además es preciosa. Y merece la pena. Absolutamente, pero fíjate que en mi cabeza no la hacía próximas, o al menos tan próximas como que sean el mismo recinto, me refiero, no la hacía tan próximas. Sí, pero son parte de la misma finca. Lo que lo separa es el uso que tiene una parte y otra. El hostelero, ¿no? Y el sociosanitario. Pero todo corresponde a una misma intención, que al fin y al cabo la explotación de esa parte monumental, pues permite financiar las actividades de atención psicogeriátrica, de salud mental, que se están prestando en la otra parte, ¿no? En la parte real, que cumple ante esa función de que la orden hospitalaria pues lleva cumpliendo en Málaga pues en torno a un siglo, que cumplía 100 años. Sí, además se celebró hace poco. A mí me gustaría aportar un pequeño dato del árbol genealógico, que sabéis que a mí siempre me encanta irme por las ramas, y nunca mejor dicho, que estaba hablando muy bien Víctor de Tomás Heredia Livermore, que era uno de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia,
y que bueno, que fue el que se hizo cargo de los negocios familiares una vez que muere su padre y que se suicida el hermano mayor, ¿no? Eso es. Y entonces Tomás Heredia Livermore estaba casado, y yo lo hemos contado en alguna ocasión en este podcast, con Julia Grun, hermana de Trinidad Grun. De Trinidad Grun, perdón. De Trinidad Grun, efectivamente, y están las dos parejas enterradas en el panteón del cementerio de San Miguel, con el mausoleo central de Manuel Agustín Heredia y de su mujer. No, está bien que Isabel se Livermore Sala. Sí, porque después también te hacen mucho la idea de cómo era allí. A mí es que me interesa además muchísimo cómo era allí la vida en familia. Entonces me imagino en una finca Amalia y Jorge, y en la otra finca pues me imagino a Tomás y a Julia Grun, que su hermana Trinidad también la vendría a visitar, porque Trinidad al fin y al cabo, desde que le sucedió la tragedia, también se pegó mucho a las hermanas, ¿no? A Julia y a Felisa. Eran bastante hermanos. Y entonces me gusta pensar como en esas jornadas campestres de, no sé, voy a visitarte familiar, ¿no? Sí. Y para eso, pues, me tengo que ir un poquito por las ramas. Pero hecho este paréntesis, podemos seguir. Además, bueno, eso nos lleva a darle vida a esos jardines, esos espacios monumentales. Es que yo me lo imagino por ahí paseando. Claro, están hechos para ser disfrutados, ¿no? Para que estas familias pudieran convivir, disfrutar del aire libre, de las temperaturas más frescas que en la época veraniega, ¿no? Pues sin duda había, gracias a esos jardines, y a disfrutar de los, no solamente de la jardinería, que con la medida, pues a menor escala, no llega a lo mejor al valor botánico de la Concepción, pero sin duda tiene un valor importante, pero también incluso pusieron antigüedades, ¿no? Tomás Heredia también quiso emular a su hermana y a su cuñado, colocando pues piezas arqueológicas y bueno, también dotando de un invernadero, reproduciendo, que es lo que veía que hacía su hermana. Y eso sí, es verdad que fue el palacete, de que posiblemente estéticamente es uno de los más bonitos, ¿no? Sí. La Concepción es más sobrio, pues en el caso de San José, pues un palacete un poco más vistoso, ¿no? Más que lo convierte en el símbolo de la finca, ¿no? Que hace, bueno, pues como tú bien has dicho, Ana, tenemos que darle vida, ¿no? Sí, a mí me gusta imaginarme en las fincas como tal y como fueron concebidas, compradas y construidas en aquella época. Entonces hemos hablado tanto de que realmente los pilares de la Málaga de hoy los pusieron pues las grandes familias con sus luces y con sus sombras, ojo. Y entonces, y después una cosa curiosa que yo creo que ya saben nuestros seguidores, pero que hay que recordar, es que antes las fincas de recreo eran fundamentales porque las clases burguesas se retiraban a veranear. Claro. Ellos no pasaban vacaciones, ellos veraneaban. Ellos pasaban los meses de verano en sus fincas de recreo o en sus casas, por ejemplo, de los montes, en los lagares. Y allí pues muchas veces seguían trabajando. No era el periodo vacacional tal y como hoy lo entendemos. Estaba la temporada de invierno, que la pasaban en Málaga, y la temporada de verano, que la pasaban en la finca de recreo. ¿Y por qué? Bueno, porque también hemos contado alguna vez en el podcast que el concepto playa y el concepto litoral no existía en absoluto. Es que el litoral era toda la zona industrial de Málaga, el semicinturón industrial donde estaban las siderurgias, todas las destilerías, todo el tipo de industria que le dieron esplendor a Málaga estaba en la playa. También os digo que... Entonces la gente que podía, pues se iba a sus palacetes y a sus casas de recreo. Totalmente, lo que digo es eso, que yo estoy convencido, sin tener los datos, que desde luego la de Hacienda Nadal a día de hoy no son las primeras fiestas que se han hecho allí, porque seguro que en el 19 y en el 20 han tenido que disfrutarlo, vamos, como ten en cuenta como se merece, vaya. Que por ejemplo la Concepción fue hasta Sí, exactamente, eso es. Que lo hemos contado también aquí, con el nombre de Condesa de Holmes. La visita de personalidades, bueno, se les llevaba allí, ¿no? Como tú has dicho, no se utilizaba la playa, no se le veía ningún atractivo. Luego ya llegará su momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero todavía para esa burguesía decimonónica, pues evidentemente la playa era efectivamente el lugar para la industria, para las viviendas más modestas y un lugar poco atractivo. Eso es. Y Víctor, antes de que volvamos a retomar otra vez esa parte de la historia que era propiedad de esa hacienda San José de Tomás Heredia, a mí me surgió una duda porque el que le daba nombre, como tú decías, era, tengo aquí el nombre exacto de la persona, era José Ordóñez Natera. Y recuerdo que hace unos capítulos, cuando hablamos de la historia de los pasillos, decías que había un pasillo que era pasillo de Natera. Efectivamente. Supongo que tendrá relación, porque no creo que sea un apellido tampoco especialmente común. No, un apellido más de origen italiano y que, bueno, era Andrés de Natera, era el propietario también de una finca de recreo situada
en esa parte del río, ya muy cerca de la ciudad, claro, que acaba dándole nombre a ese pasillo de Natera. Con lo cual, claro, estas familias acababan emparentando y finalmente, pues bueno, José Ordóñez pues también descendía de este Andrés de Natera, o tienen parentesco con él, claro, ¿no? Son esos enlaces entre estos apellidos que algunos de ellos luego un poco se han perdido o han pasado a un segundo lugar, pero bueno, durante mucho tiempo identificaban también a familias pues, bien situadas en la ciudad, ¿no? Desde luego. Y volviendo, como decía ahora sí, a ese momento de la historia en el que esa hacienda era propiedad de Tomás Heredia, ya lo hemos comentado por encima, pero entiendo que no tenía ese valor escultórico o museístico que llegó a tener su vecina, ¿no? La finca de la Concepción. O sea, era al fin y al cabo esa finca de recreo, pero no tenía ese valor añadido, ¿no? de museo. A ver, tenía, efectivamente, una de las principales diferencias era en la propia existencia del Museo Loringiano, ¿no? Tanto Amalia como Jorge se me apostaron decididamente por la colección de un coleccionismo de piezas arqueológicas que le llevó a contar pues con piezas de altísimo valor. La Lex Flavia. Había ese dato, ¿no? de que había una subasta de una pieza, ¿no? En la que competían el Museo del Prado, el Museo del Louvre y Jorge Loring. Sí, claro. En los tres contendientes para obtener la pieza, ¿no? Eso define el nivel del amor por el coleccionismo. Bueno, y lo que hicieron es que el Museo Loringiano es muy importante, claro, y hoy en día es una parte muy importante del Museo de Málaga. Eso es algo que aunque Tomás acumulara o reuniera algunas piezas arqueológicas, no llegaron ni mucho menos a formar la colección de su hermana y su cuñado. También el valor botánico, que hay unas piezas muy destacadas, pero no alcanzó el grado de desarrollo que tiene la Concepción, con lo cual es una de las fincas más valiosas que se hicieron en el entorno de Málaga, pero no llega a nivel de su vecina, ¿no? Aunque es verdad que es el palacio que es el elemento más destacado, ¿no? El palacio que también no hay ciencia cierta sobre su autor. Es un palacio como de corte italiano. No hay que olvidar que, como a veces hemos comentado, ellos jugaban en las Champions. Ellos, cuando tenían que buscar un arquitecto, un artista, acudían a Europa. Claro, era el mejor. Buscaban a los mejores y no le importaba pues buscar arquitectos austriacos, alemanes, escultores italianos como Bartolini en el Panteón, ¿no? de San Miguel. Y no hay autoría cierta, pero bueno, sí hay quien comenta que posiblemente era la casa antigua, que fue reformada por Tomás Heredia, le colocó sus escudos heráldicos y son, pues, sin duda es un espacio muy muy atractivo y muy cinematográfico, no solamente como fondo de los eventos que se celebran allí, sino también como un propio recurso, ¿no? Y bueno, eso ahora lo podemos comentar, como la Hacienda de San José estuvo a punto de ser, estuvo a punto, se especuló en varios momentos convertirla en residencia de la familia real. Para que Málaga se incorporara a ese núcleo de ciudades, sobre todo norteñas, que albergaban a lo largo del año durante alguna residencia la familia real, ¿no? Y que bueno, Málaga tenía esa aspiración y no tenía mucho que competir, tenía con las ciudades, como hemos dicho, del norte, como San Sebastián o Santander, que se disputaban en favor de la familia real y que bueno, pues el clima meridional excesivamente caluroso, pues hay ese hándicap que esa burguesía que cuando empezó a mirar la playa, miraba la playa fría. Claro. No miraba la playa caliente al modelo mediterráneo. Claro. Entonces, pues, pero bueno, ese proyecto ya incluso hay una referencia con Tomás Heredia vivo. 1890 hay una noticia en el mercantil que habla ya de que se especulaba o se hablaba de la posibilidad de ofrecerle la finca de San José, la sede de San José, a la familia real, para que tuviera una residencia en Málaga pensada para el invierno, para que viniera aquí a pasar el invierno. Y esa idea luego ya la retomó en los años 20 el arquitecto Manuel Rivera Vera, que siendo concejal del ayuntamiento también lanzó una moción solicitando lo mismo, que la ciudad comprara el Palacio de San José y la finca y se lo ofreciera a la familia real para que tuvieran una residencia en Málaga. Se recuerda que en Santander habían hecho poco antes lo mismo con la Magdalena, exactamente. Y entonces aquella idea, lo que pasa es que justo en ese momento ya había comenzado la construcción del Hotel Príncipe de Asturias, claro, que ya que conllevaba en el proyecto una residencia real.
Claro, pues, era ya un poco así, ya la estamos haciendo. Alfonso XIII en Sevilla y el príncipe de Asturias en Málaga. Entonces, como ya estaba ese plan de que el nuevo hotel iba a tener una parte dedicada a residencia real, pues ya esa idea de Ribera Vera, pues bueno, no prosperó y quedó ahí, pero bueno, es llamativo como en varias ocasiones, ¿no? Pues se planteó ese uso, ¿no? Se usó como un palacio para la familia real en Málaga. Si ya hablamos de esa hacienda San José a finales del siglo XIX, ya hablamos de ese declive de la familia Heredia que tantas veces hemos comentado, por tanto por parte de Amalia, ahora también por parte de Tomás, que fallece finalmente en 1893, y en ese momento también es cuando se produce, por lo tanto, la venta de la hacienda San José, que deja de ser parte de la familia Heredia y pasa a un empresario francés, ¿verdad? Que lo que quiere al fin y al cabo es hacer negocio con ella. Sí, efectivamente. Hay que entender, claro, que aparte de la pérdida de los negocios, ¿no? De la pérdida de la caída de los negocios de la familia Heredia, en aquel momento ya habían desaparecido los grandes varones, pues Tomás, Ricardo, que no era muy negociante, y ya habían emparentado por un lado con la familia Silvela, ¿no? Y a través de una nieta de Amalia, ¿no? De Bebel, se casa con Rafael Benjumea. De Rafael Benjumea, el conde de Guadalhorce va a ser el continuador, y entonces ya van a dirigir sus inversiones hacia el sector hidroeléctrico. Son los impulsores del Chorro. Entonces, en ese momento el Chorro tuvieron ahí una inundación el año 7, que también coincidiendo con la aquí en Málaga, Medina, que provocó también daño. Entonces necesitaban capital, y entonces vamos a ver que en un periodo relativamente corto se van a ir liquidando las propiedades de la familia, sobre todo pues la Concepción, San José, que se van a vender en muy poco tiempo, y realmente era capitalizar para intentar financiar esos negocios hidroeléctricos. Principios del siglo XX. Efectivamente. Y ahí aparece esta figura de este Enrique Jonqueres, un empresario francés muy poco conocido hasta ahora, y de hecho no hay ninguna biografía de él, por lo menos que yo conozca. Enrique Jonqueres es un joven, relativamente joven empresario francés, que llega a Málaga y no solamente compra San José, compra los Altos Hornos. Que los Altos Hornos todavía en la familia Heredia tiene un 40% de la propiedad, que el capital belga tenía el 60%, pero ellos habían aportado las instalaciones, tenían una parte importante del accionariado. Compra ambas instalaciones, parece que también compra incluso la Aurora, la fábrica textil. Es un señor que llega aquí, vaya, no digo como el jeque, pero llega aquí comprando, y por eso llama la atención que no haya quedado mucha memoria de su paso, quizás porque al final no concretó mucho, ¿no? Se planteó hacer una fábrica de automóviles en la Aurora. Él finalmente acaba vendiendo a otra sociedad pues los Altos Hornos, que todavía estaban montados, y de hecho se reactivaron un poco después con la Primera Guerra Mundial, y él va a mantener la propiedad de San José durante unos 10 años, y finalmente pues será el que realmente la va a vender a una sociedad llamada La Salud, que era una tapadera, parece, una pantalla de la orden hospitalaria, ¿no? Formada por unos empresarios catalanes, y la orden hospitalaria que vuelve a Málaga, que habían tenido la gestión de lo que era el Hospital Civil, el Hospital Real, la habían gestionado entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX, y vuelven a Málaga para hacerse cargo para promover un hospital psiquiátrico, que ya tenían otros dos en lugares muy estratégicos, uno en Cienpozuelos, otro en San Baudilio de Llobregat, en el entorno de Madrid y Barcelona, y pues buscan instalar en Málaga uno, siempre está buscando el clima. El clima era un entorno agradable, formado por estos jardines, con un buen clima. Que invite a la calma. Efectivamente. Y al sosiego, sí, efectivamente. Y con lo cual ahí vamos a encontrar como ya en 1923, pues ya está en marcha pues este sanatorio psiquiátrico, que pues ha evolucionado con todo lo que supone por el tratamiento de la salud mental, ¿no? Ha ido evolucionando también de ser un sanatorio, elitista en un principio, porque un sanatorio de pago, con lo cual estaba muy reservado. Luego fue un sanatorio, también tuvo una parte militar, y luego ya pues se abrió a atender pues público o pacientes de todo tipo, hasta que hoy en día pues uno de los puntales de la obra asistencial de la Orden de San Juan de Dios, que tiene varias vertientes, ¿no? En Málaga, ¿no? Tenemos el centro asistencial en Los Mártires, en el centro, y luego por supuesto
supuesto, ¿no? Pues este antiguo sanatorio era reconvertirse en un centro asistencial de alta capacidad y que, bueno, está en continua renovación. Sí, que están continuamente renovándose y adaptando las metodologías a los nuevos tiempos, ¿no? Eso es. Y que, bueno, claro, detrás de San José, pues aparte de esa finca histórica, ¿no? que de la que estamos hablando, tenemos también pues esa vertiente asistencial, ¿no? Que sin duda es muy importante también. Los años 60, como tú dices, cuando se abre también como para beneficencia, ¿no? Que no sea solamente un centro privado, y tú dices que en esa época podía albergar a unos 250 pacientes aproximadamente, o sea que una cifra importante, ¿no? Dentro de la ciudad, y que lo que más se valoraba, pues lo que tú estás diciendo, ese entorno de tranquilidad, de que en definitiva era un paraje de relativo aislamiento dentro de la ciudad. Efectivamente, estaba bien situado, porque tampoco no está perdido en el campo, pero al mismo tiempo suficientemente retirado, ¿no? Y yo no quiero despedir el podcast sin que nos hable de la figura, que yo creo que es bastante desconocida, del doctor Prados Puig, porque es un malagueño que dirigió el centro en los primeros años y que creo que su figura no es tan reconocida como puede merecer. Pues bueno, es verdad que no está, es uno de esos grandes desconocidos, ¿no? Que bueno, en los círculos, pues a lo mejor pues más académico, pues una personalidad que sí, que está biografiada, tal, pero al malagueño popular o al malagueño de base, pues bueno, el doctor Prados, como mucho, claro, es hermano de Emilio Prados, el poeta, ¿no? Pero es una figura muy escasamente reconocida y que merece pues una mayor difusión, porque él estudió medicina, se especializó en los años 20 en psiquiatría y empezó a dirigir desde muy bueno, fue el primer director del sanatorio, recién licenciado prácticamente en medicina, se hizo cargo de esta atención. Él, por supuesto, tenía, como suele ocurrir entonces, una formación internacional, había estudiado en el extranjero, él incluso había leído a Freud antes de que lo tradujeran al español, y eso había también definido, pues orientado su vocación médica hacia el terreno de la psiquiatría. Y bueno, pues claro, dentro de todavía de la falta de madurez, por decirlo en algún momento, que podía tener pues esta disciplina, ¿no? Está muy sujeta pues a muchos estereotipos, ¿no? Pues que afortunadamente se han ido venciendo, pero bueno, evidentemente la atención psiquiátrica pues ha tenido también pues sus modas, sus tendencias o sus variantes, ¿no? Que no siempre pues han sido las más ahora mismo, porque algunas las vemos pues claro, como propias de otra época. Pero el doctor Miguel Prado siempre estuvo a la vanguardia de su tiempo, fue director de San José, también ocupó la dirección psiquiátrica del Hospital Civil, y él pone las bases de lo que sería esa parte, si los hermanos de San Juan de Dios ponen la asistencia, el cuidado del enfermo, pero la dirección médica se va a ocupar él. Luego, al igual que su hermano, tuvo que ir al exilio. Durante la guerra civil, pues ya marchó al exilio y curiosamente terminó en Canadá. Y allí, al parecer, pues se especializó también pues, en un ámbito de la psiquiatría, en el psicoanálisis, y llegó a ser presidente de una sociedad canadiense de psicoanálisis, y parece que fue una figura muy reconocida en Canadá, pues claro, ya en los años 40, 50, 60, con lo cual alcanzó fuera de su país, de su patria, un reconocimiento que no pudo llegar a tener por estas circunstancias, ¿no? Tristes circunstancias. Pues está bien también que subrayemos esos personajes más desconocidos de la historia y que son relevantes también en la historia de Málaga, desde luego. Yo creo que ya tenemos todo dicho, tenemos ya montado. Yo me hago perfectamente la idea de lo que ha sido la evolución de la finca de San José, y sobre todo me queda la excusa perfecta para acercarme por allí. A mí siempre me encanta ir a la Concepción, pero es cierto que la finca de San José, primero porque por el tema de Hacienda Nadales, que no vas, a no ser que haya un evento al que estés invitado, y después, bueno, pues la parte de San Juan de Dios, pues tampoco es muy habitual pasearla, ¿no? Pero sí que esa yo iba a decir, esa carretera de enfrente a la Concepción, pues también es maravillosa. Y está muy bien cuidada y está muy bien conservada la parte, bueno, de disfrute en acontecimientos, en bodas, en galas, en lo que sea. De hecho, este fin de semana voy yo precisamente a Hacienda Nadales porque seguro que había escuchado, creo que se llaman Candle Lights, que son estos conciertos que se hacen enteros llenos de velas y demás, y se están celebrando este verano, han cambiado de situación para hacerlo allí en Hacienda Nadales, así que bueno, a ver qué tal va. Yo imagino que bien, que tienes un entorno precioso. Así que, disfruta del entorno, de la música, por supuesto, pero también del entorno, que sin duda lo ya merece. Nos contarás. Exactamente, lo contaremos aquí. Pues Víctor, mil gracias de verdad una vez más, un placer. Un placer estar aquí con vosotros. Tenerte con nosotros, Víctor.
Desde luego. gusto es mío. Ana, nosotros estamos cerrando la temporada de una manera maravillosa, Sí, ¿verdad? sí. Yo creo que estamos contando historias bastante desconocidas y que a mí me sigue gustando contar. Además, de verdad. Así que nada, Ana, que despedimos el podcast para la semana que viene y vamos a ir contando historias. Muchas gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.